Bien, pues bienvenidos a todos a esta mesa redonda. Hemos empezado un poquito más tarde, pero gracias por vuestra asistencia. Esta mesa redonda que se titula Las profesiones del audiovisual, emprendedores, comunicación audiovisual, UGI, la hemos acertado a llamar así. Y vamos a hablar un poco de una palabra que está recurrentemente, ¿no?, en los planes de estudio, programas, cuando se habla de empleabilidad, ¿no?, que es el emprendimiento. Que se suele mencionar, pues, eso, para indicar posibles salidas laborales, básicamente a cualquier programa académico. En el último informe de inserción laboral que elabora la Oficina de Prácticas de esta universidad, de la Universidad Jaume I, un informe que data del curso 2021, es el más reciente que tenemos, arroja al respecto algunas cifras elocuentes. Por ejemplo, solo el 6% de las personas tituladas que trabajan son empresarias o trabajadores autónomos. Además, dentro de toda la muestra, el 20% afirma trabajar en una microempresa, es decir, una entidad con un rango de 1 hasta a 9 asalariados o asalariadas. Así que son datos que, de nuevo, los tenemos ahí y los tenemos que interpretar, pero con el fin un poco de actualizar de primera mano este frío dato, estos números, y mejor aún descubrir las vivencias y experiencias que hay detrás de este emprendimiento. En comunicación, pues tenemos la suerte hoy de contar con 2 exalumnos, 2 personas egresadas de comunicación audiovisual de aquí de la UGI, que sí que han dado ese paso. Así que, a mi derecha, podéis encontrar, en primer término, a Nerea Carceller. Ella es Deputy CEO y consultora estratégica de marcas en La Pizarra Blanca. Muchas gracias, Nerea, por aceptar nuestra invitación. Y a su lado encontráis a Carlos Penelo, que es el fundador de la agencia Grábalo en la Memoria. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Yo soy vuestro moderador, Antonio Loriguillo, soy profesor de aquí del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Y antes de arrancar esta conversación con Nerea y con Carlos, me gustaría que nos van a hablar un poco de recorrido que han tenido profesional, esos primeros pasos del emprendimiento, consejos, incluso también nos van a hablar un poquito de su experiencia en las prácticas. Tal vez esta palabra os llame la atención también, como personas interesadas, ¿no? Sabéis que tenéis que hacer prácticas académicas y que sepáis que tanto La Pizarra Blanca como Grábalo en la Memoria participan siempre que pueden en el programa de prácticas y es algo por lo que estamos extra agradecidos porque ayuden a formaros con estas estancias en prácticas con ellos, ¿no? Estamos muy agradecidos. Así que, en primer lugar, quería, antes de todo esto, cederles la palabra para que nos presenten sus proyectos de primera mano. Así que, Carlos, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Me oís bien? ¿Sí? Nada, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a Javier, a Antonio, por llamar, ¿no? y invitarnos. A María también veo que está por ahí. Que bueno, siempre es un gusto el volver a lo que yo digo que es mi universidad porque es mi universidad, ¿no? Estuve 10 años estudiando comunicación aquí porque compaginé con el trabajo y bueno, y siempre es un gusto, no sé, cuando entras por el campus es como que, ¿no? Yo qué sé, me pone súper contento. Ahora con el COVID todo, hacía mucho tiempo que no venía y me apetecía muchísimo. Nada, yo más que hablar de mi libro, lo que quiero es que nos preguntéis todo lo que os interese, ¿vale? Porque, bueno, la pequeña web que he creado es para hablaros, bueno, lo que para mí es emprender, que es, si no se emprende desde la pasión, no, pues no tiene ningún sentido, pero lo veremos luego. Nada, os cuento súper rápido qué es lo que hacemos en la agencia y todas las vueltas, luego veremos todas las vueltas que hemos pegado hasta llegar a la agencia que somos hoy. Y nada, lo que hacemos, yo siempre digo que somos un mix, somos una agencia que al final lo que ofrecemos es ayuda, trabajamos como departamento externo de comunicación y lo que hacemos es un mix de comunicación corporativa, audiovisual y tecnología, porque hoy no se entiende la comunicación sin la tecnología, entonces lo que hacemos es estar continuamente buscando las mejores formas de poder comunicar a día de hoy para seguir, pues eso, ¿no? Impactando con la gente, sobre todo en digital, nosotros trabajamos mucho en digital, y al final ser recordados, ¿no? Que es un poco lo que todo el mundo quiere en Internet y
quiere que su marca al final pues quede grabada en la memoria, ¿no? Que es un poco el nombre de nuestra agencia. Y ya luego con las preguntas y lo que vayamos tocando os iré contando un poquito más. Pero bueno, quedaros con eso. Comunicación, mucha estrategia y tecnología. Eso es lo que es básicamente lo que hacemos y ofrecemos soluciones para cada cliente de su mundo e intentamos adaptar nuestras soluciones a sus necesidades, básicamente. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora, si quieres, Nerea, introducirnos la pizarra blanca. Sí, a ver si me permites. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Bueno, yo llevo años emprendiendo y creo que en síntesis lo que voy a decir es genial, pero hay que pensárselo. Porque, porque esto es una forma de vida. Esto no es solo una profesión, no es un trabajo que lo coges y lo dejas. Es una forma de vida. Los dos lo sabemos porque acabamos de ser papás más o menos recientemente, él hace muy poquito y yo hace 8 meses o así. Y emprender implica condicionar tu vida a tu trabajo. Y ya no es solo un trabajo y me cojo una baja y no sé qué, es toda tu vida la estás dedicando a eso, a tus clientes, porque de tus clientes y de tu equipo depende de tu vida, depende de tu proyecto. Entonces, pues bueno, creo que este es el mensaje que vengo a traeros. Bueno, muy reconfortante que salga bien y es duro y es un reto cuando no siempre sale tan bien. Y no siempre sale tan bien y hay momentos en los que no sale tan bien. Y dicho esto, voy a empezar a hablar de nuestro proyecto muy rápido para que entendáis por qué digo todo eso. Vale. Bueno, pues ahora trabajamos con la pizarra blanca, también es una agencia de comunicación, pasa si quieres. Es una agencia de comunicación para que lo entendáis, pero nosotros hablamos de atelier de comunicación y marketing. Si hubiera tenido que poner yo el nombre hubiera dicho de comunicación, pero la gente entiende marketing. Y luego hay que entender, ¿no?, que en el mercado tienes que utilizar las palabras que utiliza todo el mundo para que te entiendan. Nosotros nos especializamos en tecnología y sobre todo en dar servicio a empresas de tecnología, porque este proyecto es un proyecto conjunto que cuando conocí al que ahora es mi marido, pues hicimos un poco un mix entre su empresa y sus conocimientos y la mía y decidimos pues emprender por este camino. Él venía de tecnología y él tiene o ha tenido empresas de tecnología y ahora sigue trabajando en empresas de tecnología, pero su know-how y su equipo y un poco lo que hacían ellos, pues lo aplicamos e hicimos un poco un mix. Lo que nos viene muy bien a la parte sobre todo de comunicación, pues porque nos da un insight que nos permite dar ese servicio a las empresas de tecnología, a grandes empresas tecnológicas, a grandes grupos, y un poco también pues eso, como departamento externo. No obstante, seguimos teniendo clientes locales, clientes más pequeñitos, pues bueno, porque venían de estar conmigo con la anterior marca y pues porque al final cuando hacemos comunicación hacemos un acompañamiento, ¿no?, de los clientes. ¿Quieres pasar? Bueno, nosotros hacemos un poquito, yo creo que todo. Lo primero siempre es estrategia, es lo más importante porque la comunicación es estrategia. Y si no entendemos de qué manera comunicamos, pues no, o de qué manera tiene que comunicar cada cliente, pues no podemos hacer un proyecto de éxito. Y más allá de eso, pues hacemos pues lo que a cada cliente pues le puede venir bien. Nosotros hacemos vídeos y mucha edición de vídeos, hacemos animaciones, hacemos webs e intentamos hacer algo de web, algo diferente, ¿no?, con también animaciones y con también... hacemos social media porque es lo que todo el mundo pide
Yo tengo que decir que a mí no me gusta y no lo haría, pero lo piden, entonces, pues si nos piden que les ayudemos, les ayudamos. Sobre todo hacemos branding, quizás es el primer paso, y hacemos también eventos, porque también es algo que nos piden, es una de las necesidades que tienen nuestros clientes. Nosotros tenemos la oficina en el CEI, en algún momento hemos tenido oficina también en Valencia, simplemente porque teníamos equipo en Valencia, y bueno, pues necesitábamos alojarles y darles un espacio de trabajo. Pero también trabajamos con personas muy deslocalizadas, tenemos equipo en Sevilla, tenemos personas en Barcelona, hay alguno que en algún momento ha trabajado incluso desde Perú, primero estaba en Valencia y después acabó en Perú. Y bueno, pues al final pues nos adaptamos, ¿no? Porque un proyecto, cuando emprendes tienes que pensar que trabajas con personas y quizás eso también es un reto, ¿no? El sumar a personas y a sus proyectos personales y profesionales a tu proyecto y que todo case es difícil. A veces es difícil y cuando casa pues es genial, ¿no? Cuando consigues sumar a tu proyecto a personas que también empatizan, pues es genial. Bueno, nosotros en nuestra marca lo que hablamos, esto lo voy a hacer muy rápido, hablamos de brand journey o de camino de marcas porque hacemos eso, acompañar a las marcas en su camino y da igual en qué punto del camino nos encontremos a las marcas, da igual si es cuando todavía no han empezado a definir ni siquiera su identidad gráfica o cuando ya llevan 50 años y quieren renovar o cuando llevan 50 años y quieren mantener lo mismo, solo que quieren cambiar de empresa que les acompaña, pues les podemos acompañar. Es un poco eso, y en eso basamos nuestra filosofía y lo llamamos así y hemos definido pues, bueno, pues las diferentes partes. Yo sí que había preparado un poco de contexto de mi trayectoria profesional, creo que eso es pertinente. Ya que estamos. Sí, por favor. Entonces, muy rápido, por supuesto, de camarera, dando clases a niños en diferentes, ¿vale? Mientras estudiaba y tal. Por supuesto, entiendo que todos o casi todos lo hacéis y lo hacemos. Y eso es súper válido. Y eso da muchísimas competencias, tanto para emprender como para trabajar en cualquier empresa. Creo que en algún momento tuve el sentimiento de ¿qué hago trabajando en esto si yo estoy estudiando, ya llevo no sé qué y no sé cuántos y debería estar haciendo y yo puedo hacer otras cosas? Bueno, puedes hacer otras cosas, pero todo te enseña y toda experiencia profesional es súper válida, así que hay que aprovecharlas todas. Entonces, después de todo eso, trabajé en Efecto Marketing, hice telemarketing, ayudé en algunos pequeños proyectos y ahí yo, pues eso es que no eran ni prácticas, contrato de prácticas o no sé qué tipo de contrato, pero eran horas sueltas. Pues es una agencia de Castellón que, pues bueno, ahora ya no está. Trabajé en una productora como periodista corporativo, porque yo hice comunicación, estudié también periodismo, después hice el máster en comunicación corporativa, hice un poco todo. ¿Por qué? Porque pues creo que el perfil de emprendedor lo que nos hace, y eso lo comentábamos antes, ¿verdad?, que es querer saber un poquito de todo y tener muchas competencias para poder llegar a todo, porque es difícil llegar a todo y parece que nunca tienes suficiente y quieres siempre hacer algo más. Entonces en el Villarreal pues yo era periodista y pues iba con una cámara, un micro y hacía lo que mejor podía. Eran poquitas horas, no era un trabajo a jornada ni siquiera parcial. Trabajaba durante los partidos y pues bueno, pues fue una experiencia genial que me permitió trabajar de algo muy chulo y tener grandes recuerdos que además están grabados, con lo cual se los podré enseñar a mis nietos. Después trabajé como responsable en el departamento de comunicación en Vives, una azulejera, uno de los trabajos que seguramente alguien de aquí acabará haciendo. Pues también muy enriquecedor porque empecé a tocar cosas que no había hecho, porque más allá de camarera y tal, sí que es verdad que antes había hecho algo más de tele y mientras hacía audiovisual, pero después evolucioné mi perfil, creo que decidí que me gustaba más trabajar en empresa, fue cuando hice el máster y entonces empecé a trabajar en Vives. Después me fui a Londres y necesitaba tener una experiencia vital y mejorar mi inglés y pues también empecé trabajando de camarera y acabé trabajando en comunicación. ¿Por qué? Pues porque tenía ganas y porque siempre era, oye, ¿qué estáis haciendo? Y cuando ya tenía un poco más de soltura, pues en algún momento me dieron la oportunidad, ¿no?
y trabajé unos meses. Y después ya trabajé en una agencia de Castellón en Signo Comunicación. Y después de eso decidí que mi personalidad y que de lo que yo tenía ganas era de emprender. Entonces hice NC, que es la marca NC, y lo que hacía es colaborar con otros profesionales, con otras empresas de Castellón, de web, de diseño gráfico, y bueno, yo de alguna manera pues eso, dirigía los proyectos, que era para lo que y acompañaba a los clientes, y ahí ya un poco sembré la semilla de lo que es ahora la pizarra blanca, solo que la pizarra blanca, como os decía antes, pues hacemos pues sobre todo más empresas tecnológicas. Bueno, y ya está. No, creo que ya he hablado bastante y creo que ya entendéis un poco, pues quizá todo lo que creo que no es necesario, pero es interesante, ¿no?, que un emprendedor haga, que es que explore, que vea cuál es su sitio y que cuando se ha encontrado medio a gusto, pero no del todo, en alguno de los trabajos que ha hecho, que diga, pues ahora lo quiero hacer yo a mi manera y quiero intentarlo. Pues eso. Y no es poco. Muchas gracias, Nerea. Una de las cosas que queríamos preguntar a Carlos y Nerea era precisamente eso, ¿no?, que les animó, ¿no? Ya nos han dicho ellos mismos que emprender es duro. ¿Quién se lía la manta a la cabeza, ¿no?, y se anima con esto? Pues queríamos preguntar sobre esas experiencias previas también para que observéis, ¿no?, lo poco uniformes que son los trayectos profesionales, que dependen a fin de cuentas pues de una encrucijada de cosas en los que efectivamente lo que cada uno quiere hacer es una variable de otras tantas que coinciden, ¿no?, en las carreras. Y ahora, Carlos, si nos puedes contar un poco tu trayecto. Vale. Nada, continuando un poco por lo que os había comentado antes, es muy importante contextualizar lo que hemos hecho, ¿no? Cuando Antonio nos comentó de hablar de emprendimiento en comunicación, es muy importante al final pensar que para emprender son muchas las habilidades que una persona tiene que tener, y que, bueno, que al final esto te lo da el haber vivido mucho, el haber trabajado mucho y haber tocado muchos palos, y sobre todo haber visto oportunidades, porque emprender yo creo que al final es buscar oportunidades y obsesionarte un poco en ayudar, ¿no? Ayudar y buscar oportunidades, yo lo definiría como eso. Y bueno, yo a veces lo pienso y de aquí a 4 días hará 20 años ya que estoy trabajando, que me parece una burrada. Pero bueno, las cosas vienen así, ¿no? Entonces, yo quiero hablaros de mi vida profesional, que es bueno, ahora es emprendimiento, pero yo estuve trabajando muchos años para productoras audiovisuales, agencias, y trabajé como freelance también. Con 23 añitos empecé, que bueno, que es relativamente cerca de vuestras edades. Y bueno, lo hice 3 años después de estar trabajando en una empresa, ¿no? Al final, salir de la universidad y emprender es una opción, pero es una opción más complicada que si tienes ya una gran experiencia, ¿no? Yo creo que se puede, por supuesto, durante los años de la universidad empezar a hacer cositas, porque al final tu portfolio es lo que te va a ayudar a demostrar lo que sabes hacer, porque al final casi siempre nos dedicamos a ejecutar, ¿no? y tenemos la suerte de poder enseñar lo que hacemos. Entonces, pues bueno, tu portfolio lo puedes ir trabajando los 4 años de la carrera, los 5 los que estés estudiando, ¿no? Yo me llevé 10 años, así que hay tiempo para ir haciendo. Entonces, si ya durante la carrera vais, bueno, y las propias prácticas que hagáis aquí, más cositas que podáis ir haciendo, como decía Nerea, de trabajos y tal, todo, al final vuestra personalidad la construye todo lo que vayáis haciendo. Así que es maravilloso, todo lo que vayáis tirando en la mochila, eso os lo vais a llevar siempre. A mí en mi casa me decían, no te obsesiones con el dinero, no te obsesiones con el dinero. Me lo decían cuando empezaba a trabajar, ¿no? Porque tus primeros trabajos siempre son, pues no te puedes obsesionar con el dinero porque nunca empiezas. Porque dirías, joder, qué poco, ¿no? ¿Qué esto? Es verdad que, por ejemplo, cuando yo empecé, ahora es casi el doble el salario mínimo interprofesional, pero es verdad que la vida ha subido también, entonces está como muy equiparado.
Entonces, si puedes, el no obsesionarse con el dinero es muy importante, porque al final tú lo que necesitas es ir haciendo currículum e ir aprendiendo. Entonces, yo empecé trabajando gratis en muchas cosas, pero lo importante es que eso que estás haciendo gratis, si deseas hacerlo gratis y puedes, porque la legislación tampoco te lo permite en muchas ocasiones, son cosas que te nutran, ¿no? y que creas que puede ser interesante. Luego puedes en paralelo ir haciendo cosas que sí que te ayuden a pagar tus facturas o tus caprichos o tus vicios o lo que cada uno tenga, ¿no? Entonces, yo rápidamente os voy a hacer un resumen de mi trayectoria. A ver si consigo hacer scroll aquí. Vale, lo leo así. Bueno, no lo leéis bien, pero os lo digo. Yo en el 2000, por lo que os decía de los 20 años, terminé el bachillerato en el 2003. Entonces, mi opción fue hacer un ciclo formativo en el 2003 y tuve la suerte que después de hacer las prácticas empecé a trabajar en una productora audiovisual que hoy ya no existe en Castellón, pero que tenía mucho trabajo. Se llamaba World Films y fue una cantera de muchos profesionales que hoy en día, pues bueno, continúan trabajando. En el 2005 empecé mi primer trabajo y después de 3 años decidí emprender porque, bueno, yo soy de una manera de ser que cuando ya veo que en el puesto de trabajo donde estoy no puedo aprender más, pues decido moverme, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que decía Nerea, es la actitud emprendedora, ¿no? De querer estar siempre aprendiendo, que yo creo que es un poco para mí es la clave de un buen profesional. Si estás continuamente queriendo aprender, llegará un momento que sin darte cuenta te habrás convertido en un buen profesional, porque sabes mucho, eres capaz de entender, bueno, el mercado, lo que se necesita. Y esto no se consigue hoy para mañana, pero es verdad que trabajando mucho y haciendo lo que a uno le gusta, yo creo que se consigue relativamente fácil. Yo hace muchos años, bueno, lo sigo haciendo todo lo que me puedo, además de las obligaciones que puedas tener a nivel profesional, estar siempre en continua formación por tu cuenta, ya sea en la universidad, en internet. Hoy en día es verdad que tenemos la suerte de tener un mogollón de canales para formarnos. Yo siempre digo que si cuando yo tenía 14 años hubiera existido YouTube, sabría tocar la guitarra seguro, súper bien, ¿no? Y bueno, ahora la porreo y ya está. Pues con eso, yo qué sé, idiomas, hoy la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo, que ahora os contaré cuál es el perfil, que esto es una de las preguntas que nos hace Antonio, cuál es el perfil que yo creo que hoy en día funciona muy bien en el mundo laboral para encontrar trabajo y para divertirte haciendo lo que, bueno, para lo que estamos aquí, ¿no? Que es vivir en la comunicación. Entonces, esto es muy importante, en el 2008 decido que quiero seguir aprendiendo y me vengo a la universidad. Entonces ahí empieza un camino de 10 años que da muchas vueltas. Empiezo una licenciatura, luego cambio a grado. Bueno, este cambio hace que... Yo siempre digo que tengo el grado más largo de la historia y con más créditos, porque 90 créditos que yo estudié no están reflejados en mi grado, pero esto te lo llevas en la mochila, ¿no? Al final no. Y 90 créditos es año y medio. Yo que iba medio curso por año son 3 años. Pero bueno, eso te lo llevas, y tuve la suerte que en el cambio de plan se introdujo una asignatura que yo en aquel entonces no hubiera cursado, no hubiera elegido nunca, que era la comunicación corporativa, y tuve la suerte que Magda pues hizo que me picara el gusanillo y que me enamorara de esa temática, y luego cursé un máster sobre eso y que creo que estará por ahí también. Y bueno, al final el camino que vas tomando te va enseñando cosas y te vas aprendiendo de que aquello que pensabas que era lo que te gustaba para toda la vida, pues bueno, hay otra cosa que te motiva más y que ahora quieres seguir por ahí. Y levantarte por las mañanas con ganas de ir a trabajar, eso mola mucho. Eso mola mucho, y eso es lo que yo he venido aquí a contaros, que es lo que tenéis que buscar. Bueno, después de empezar en la universidad, en el 2013 decido dejar de ser freelance porque trabajaba mucho para una empresa, y decido integrarme en ese equipo. Empezamos a hacer autopromoción, que son promos cortas, las típicas que lo que veis en la tele, ¿no? De este viernes a las 10, Breaking Bad, ¿no? Pues trabajábamos para una empresa española, bueno, americana, que gestiona 18 canales de televisión, Canal Historia, lo que era Cinemateca, que creo que ya no existe, pero bueno, han ido cambiando, Sundance Channel, que ahora la ha comprado AMC, que son los que producen Breaking Bad y todas estas. Y aprendí a hacer un tipo de producto
que era muy publicitario y dije, ostras, esto puede funcionar muchísimo para todas las empresas, no solo para la televisión, ¿no? Entonces, bueno, vas viendo cositas y vas cogiendo experiencia y vas viendo oportunidades. Y estuve hasta el 17, en el 17 lo dejo todo y me pongo a estudiar otra vez y a seguir formándome. En el 19 montamos la agencia, que empieza... la primera versión de la agencia no era una agencia, era un producto tecnológico que ayudábamos, bueno, una rama de la comunicación que es la parte más social, donde era una plataforma donde podía subirse contenido y lo macheábamos, lo cruzábamos con las marcas y ellas compraban ese contenido para sus campañas. De hecho, ese proyecto sale de mi trabajo de final de grado, o sea que eso es muy importante que decidáis en qué vais a invertir ese tiempo. María me lo tutorizó y yo estoy infinitamente, bueno, súper contento de esa etapa. Y hoy se ha quedado, ese producto es uno de los productos que ofrecemos en la agencia, ¿no? Bueno, hacemos desde el último maratón de Castellón, la gente pudo subir fotos y vídeos con nuestra tecnología para luego en redes utilizarlo. Bueno, la verdad que al final emprender es ir viendo lo que funciona y lo que no, e ir cambiando continuamente, ¿no? Tu idea inicial no va a ser nunca la final, y si es la final es porque seguramente no lo has adaptado a lo que deberías. Y nada, yo ahora mismo estoy enfocado a tope haciendo crecer la empresa, me he quedado en el 22, pero bueno, debería estar aquí el 2023. Y ya está, no sé, Antonio, si puedo seguir con esto o esto lo vamos a hablar del emprendimiento más adelante. Sí, si quieres puedes seguir haciendo un poco ese retrato robot, un poquito, de qué perfil consideras tú. Sí, vale. Sí. Pues mira, esto viene perfecto. Vi esta diapositiva, bueno, yo la he adaptado, pero vi algo parecido en LinkedIn hace un tiempo y me encantó. Que os la leo al final es, como os decía, emprender es buscar oportunidades, ¿no? Y creo que esta gráfica define perfectamente en lo que nosotros debemos de ayudar, ¿no? De ofrecer. Y es que al final nosotros solemos tener pasiones personales, ¿no? De nuestro día a día, yo qué sé, aquí habrá gente que serán músicos, ¿no? Que habrán estudiado música. Habrá personas que harán, bueno, deporte, lo que sea. Todos tenemos habilidades y cositas que vamos haciendo desde pequeñitos, ¿no? Y parece que eso no le otorgamos valor y tenemos ahí un conocimiento que es muy importante. Yo, por ejemplo, juego a tenis porque mis padres me animaron de pequeñito a jugar a tenis. Luego estuve 20 años sin jugar, pero lo tienes grabado y cuando vuelves sabes jugar porque alguien te animó, ¿no? Entonces hay cositas que tienes un conocimiento muy grande que te pueden ayudar aunque hoy en día no lo sepas. Entonces, si cruzamos las pasiones personales y lo que nos gusta hacer desde toda la vida con lo que sabes hacer profesionalmente, tu pasión profesional, ahí hay un espacio que es donde brillas, ¿vale? Pegar una vuelta a esto cuando lleguéis a casa. Pero, por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿vale? Imaginaros que os gusta mucho un deporte y luego que profesionalmente os gusta mucho comunicar en vídeo, ¿vale? Pues seguramente tendréis ahí un nicho, un espacio, un segmento donde podréis ofrecer vídeos de ese deporte a un tipo de clubes, ¿vale? Y esto es exponencial. O sea, las oportunidades que hay, ¿no? ¿Por qué? Porque vosotros lo podréis hacer mejor que nadie, porque habéis jugado a golf toda la vida, porque habéis salido a correr y os habéis hecho súper frikis y yo qué sé, ¿no? Y podéis dar un punto de vista, podéis comunicar eso como bueno, de la mejor manera posible, que yo no sabría hacerlo. Entonces, para mí esta gráfica es chulísima y os puede despertar muchas oportunidades. Hoy que en YouTube hay gente que tiene canales que son súper chulos y al final, ¿qué es un canal de YouTube? Pues es un canal de comunicación, estás comunicando de una manera, ¿no? Con un formato que has decidido que funciona o que te ha validado la gente que se ha suscrito y lo ve, de algo que tú tienes un expertise y sabes, ¿no? Pues es esto al final. O sea, no hay más. ¿Por qué emprender desde la pasión? Esto me encanta también. Mira, esta primera gráfica es cuando alguien emprende por dinero y por tendencias. ¿Vale? Ahora ha salido acaba de salir una tendencia de algo que nos vamos a hacer ricos, las criptomonedas, lo que sea, no lo sé, ¿vale? Me lo invento. Y nos ponemos ahí a estudiar y a aprender cómo funciona eso. Y
Cuando ya sabemos un montón sobre eso, no ha funcionado, no es lo que yo me pensaba, volvemos a empezar, volvemos a caer aquí. Y cogemos otra cosa que nos han dicho, que dicen desde Estados Unidos que va a funcionar, ¿vale? Y empezamos, empezamos a formarnos, leemos muchísimo, horas, pasamos horas, meses, días, años y no me ha salido bien, volvemos a caer. Y cuando te das cuenta han pasado 10 años de tu vida y estás en el mismo punto. Has probado muchas cosas que te habían dicho que allá había oportunidades muy guay, pero no es tu pasión. Entonces, mi recomendación, esta. Empiezas trabajando para una agencia, para una productora, por tu cuenta, haciendo lo que sea. Y no funciona, pero el conocimiento tuyo se queda aquí. No funciona o sí, ¿vale? Y tu conocimiento se ha quedado aquí. Luego, ostras, lo que decía Nerea, ¿no? Mi primer proyecto ayudábamos a las marcas y ahora estamos con, bueno, pues tecnología, lo que sea, ¿no? Y hemos sumado lo que hacíamos bien, que salió ese porcentaje de lo que funcionó en ese proyecto, nos lo hemos quedado y lo hemos sumado a otra cosa. Bueno, pues estás aquí. Y este otro proyecto, estos otros 3 años más, pum, te plantas aquí. Y cuando te das cuenta, estás aquí y te has convertido en un animal de la comunicación y puedes ayudar muchísimo. Y tienes una marca personal, si has trabajado todo el tema online, toda tu reputación, la gente te encuentra y cuando te encuentra estás hablando de algo que hoy sigues ofreciendo, no de criptomonedas que hoy ofreces otra cosa. Y bueno, y es lo que hablaba de el ir sumando toda esa experiencia. Yo sé cuando veo cuando escucho a alguien en internet o leo algo que me mola, lo voy sumando este tipo de presentaciones porque me parece súper útil, que al final es lo que se nos queda. Y luego, las 3 preguntas que hay que hacerse antes de emprender un proyecto. No sé, Antonio, si estoy saltando más de la cuenta, pero bueno, ya lo suelto y lo digo, me queda a gusto. Antes de emprender tienes que hacerte estas 3 preguntas como mínimo. Una es, ¿qué puedes aportar tú como profesional? Es decir, si eres la mejor persona para liderar ese proyecto o crees que tú tienes algo que aportar que puedes ayudar. La segunda es que si tu propuesta mejora lo que ya existe, si no lo mejora, lo que tienes que hacer es trabajar por que tu propuesta lo mejore, porque al final si tenemos todos la misma propuesta, pues es complicado que te elijan a ti y no elijan a otra persona, no sé qué, bueno, si te eligen a ti es porque tienes algo especial, o al menos diferente. Y luego la tercera es que si queda sitio para que ofrezcas lo que quieres ofrecer. Estas 3 preguntas no son mías, pero lo mismo, las escuché y dije, jolín, me parece súper interesante. Y yo me las hago, cuando vemos alguna línea de negocio nueva o lo que sea, bueno, pues veo. Además, bueno, a mí es que como pasión lo que hago, estoy continuamente viendo, y ahora si tenemos tiempo al final os cuento el último proyecto en el que estamos trabajando, que creo que os puede interesar, y os lo cuento. Y nada, y bueno, y apuntaros mi email, que por si tenéis cualquier duda, cualquier historia, bueno, me escribís y yo respondo seguro y os intento resolver eso. Y no monopolizo ya la mesa y... Que va, muchas gracias, Carlos. Doy fe que responde, así que escribidle si tenéis cualquier cosa. Nerea, por continuar un poco con la pregunta que tú como profesional y que ves a gente también joven, ¿no?, asomarse al mercado, ¿qué crees que un perfil profesional válido o recomendable, o oye, deberíais especializarse en una cosa concreta, conocimientos de...? Emprendimiento, yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer, y más emprendimiento en comunicación, yo creo que todo parte por la empatía. Empatía con la persona con la que vas a trabajar, con el equipo con el que vas a trabajar y con los clientes para los que vas a trabajar. Y a partir de aquí es donde puedes encontrar ese huequecito en el mercado que quizá te permita, ya sea durante un tiempo o a lo largo de toda tu carrera profesional, aportar y eso, pues bueno, tener éxito, ¿no? Si eres capaz de empatizar, vas a poder emprender en un área o en otra, en lo que se te da súper bien porque realmente efectivamente lo conoces, o en lo que no se te da bien, pero realmente luego como usuario has empezado a pensar y has dicho,
caray, necesito esto. ¿Hay alguien que lo haga? Bueno, pues es que a lo mejor lo hago yo, porque si yo he tenido esta necesidad, a lo mejor alguien también la ha tenido. Y esto en esencia es empatía. Si buscamos un perfil profesional, pues es que yo creo que se necesita gente o personas que nos ayuden de diferentes maneras. Es que nosotros en la pizarra blanca no siempre buscamos al mismo tipo de persona. Hay veces que necesitamos a un perfil muy específico que sea, pues bueno, que esté muy especializado en algún área y que tenga mucha experiencia. Y hay veces que necesitamos a personas que quizá no estén tan condicionadas por mucha experiencia, pero que tengan muchas inquietudes y que estén en una fase mucho más temprana de su carrera profesional, y eso quiere decir que estén todavía mucho más en contacto con la formación. Hay veces que necesitamos que haya una persona que tenga bastante experiencia y que además sea todoterreno, es decir, no va a ser muy crack en algo muy concreto porque ha hecho y ha dedicado su tiempo a hacer muchas cosas. Es que la carrera profesional es que es una cuestión de tiempo. Y tanto si emprendes como si trabajas para alguien, el tiempo es limitado. Entonces, hagas lo que hagas o hagáis lo que hagáis, encontrad lo que sea que os hace feliz, aunque sea un reto. Y es que esto parece una tontería, pero el tiempo pasa así, volando. Y para aprovecharlo yo creo que la gracia es que te haga feliz. Y si trabajas para alguien, como si trabajas para ti, que lo que sea que hagas te haga feliz. Especialmente si trabajas para ti, porque como os decía antes, es que es una profesión 24 horas. Cuando trabajas para ti, cuando quieres emprender, te vas a la cama dándole vueltas a tu siguiente paso o simplemente pensando en el siguiente paso de tu cliente, que dices, bueno, que no habría acabado ya de trabajar. Bueno, pues cuando estás trabajando para ti, no acabas nunca de trabajar. Y no hay un día libre, o sí que lo hay, pero si tienes algo que hacer vas a estar con la cabeza ahí porque pues sí, sobre todo has emprendido y es tu proyecto, buscas la excelencia. No buscas estar a medias, porque si eres ambicioso y quieres que salga bien, necesitas intentar buscar esa excelencia día tras día. Entonces, hacer lo que os gusta. Da igual si sabéis hacer mucho de solo una cosa o si sabéis hacer muchas cosas y un poquito, que os guste, lo que sea que hagáis, que os guste. Yo he tomado notas, perfiles polivalentes, con algún tipo de especialidad técnica, empresas que siempre están cruzadas con lo tecnológico, teletrabajo, ¿no? Algunos equipos deslocalizados. Suena bastante parecido a las previsiones que nos hacía Esteban Mayoral esta mañana, ¿no? Entonces, tal vez, efectivamente, esos datos de los informes y esta experiencia que nos tienen nuestros egresadas, emprendedores UGI, pues es parecido y tal vez, como os digo, son 2 casos únicamente, podríamos haber contactado con muchos más, pero nos caen especialmente bien, por eso los hemos invitado hoy, pero parece ser, ¿no?, que por ahí puede haber un perfil profesional interesante, en este caso cruzándolo con el emprendimiento, que es una palabra que queríamos tratar en estas jornadas sí o sí. Vamos un poco con retraso y quería abrir el turno de preguntas para ver si tenéis alguna duda. Sí. Yo empecé la primera vez sin 10.000 euros y eso quiere decir que es difícil. Si tengo que decir específicamente, empecé con 2.000 euros que me dieron para hacerme mi propia página web, a imprimirme mis tarjetas de visita y a muy poco más, a trabajar desde casa y a trabajar mucho. Y a trabajar mucho, a salir poco, a gastar menos y a tener capacidad para colaborar mucho. Pues después a veces te va bien, a veces te va mal. Yo, como os decía antes, en mi proyecto en algún momento dio un giro y empezó a ir bastante bien, pero sobre todo esos primeros 10.000 euros quizá que preguntabas, o un poquito más,
vinieron pues al unir fuerzas y esfuerzos con mi marido y en su proyecto, ¿no? Que le dimos una vuelta a lo que era la agencia de comunicación NC y entonces pasó a ser La Pizarra Blanca. Y pues sí, pues invertimos en personal, invertimos en material, en una oficina que yo nunca había tenido. Y entonces empezó a volar el dinero. Y en algún momento, pues bueno, poquito a poco entra, pero se puede empezar con 0 o con, en este caso, 2.000, desde mi punto de vista, solo que necesitas mucho trabajo. Y da igual, si empiezas con 500.000, 10.000 o 0, que se necesita mucho trabajo. Porque al final esto es tanto ganas, tanto gastas, ¿no? Si ganas 10.000 euros al mes, gastas en función de 10.000 euros al mes. Si tienes un presupuesto de 500.000, empiezas a contratar a gente con un presupuesto de 500.000 y empiezas a comprar material y empiezas a comprar cámaras y no sé qué y no sé menos y te gastas los 500.000 y de repente dices, ¿qué ha pasado? Hemos gastado mucho dinero, ¿qué ha pasado? Pero si era un montón de dinero y te lo gastas. Y cuando tienes 2.000 también te lo gastas. Así que hay que esforzarse, siempre. ¿Y en tu caso, Carlos? Pues mira, mi primer emprendimiento fue... Yo ofrecía servicios al final ofrecer conocimiento, yo era freelance. Por lo tanto, vivía con mis padres y no tenía gastos, como el que dices. Solo tenía que pagarme la cuota de autónomos, ¿no? Y es verdad que yo decidí hacerme freelance porque en esos 3 años de experiencia trabajando con esa productora yo hago unos contactos y muy mal tenía que ir para que no me llamara nadie. De hecho, bueno, pues tú ya cuando empiezas, ¿no? Llamas, oye, Yo al final hacía el mismo trabajo que hacía con esa empresa, lo ofrecía por mi cuenta, ¿no? Entonces, era un trabajo de empezar con 0 euros. O sea, con que pudieras pagar la cuota de autónomos para que el recargo, ¿no? Poder pagarlo y que no te sancionaran por no poder pagarlo, era suficiente. Y sacaba un sueldo, no era un sueldo para tirar cohetes, pero me permitía, primero, venir a esta universidad a formarme, porque al final lo que hagamos hoy es lo que seremos de aquí 10 años, lo que estamos trabajando hoy no es para mañana. Entonces, me permitió venir de lunes a viernes a la universidad. Yo trabajaba mucho, bueno, de lunes a viernes cuando podía, pero yo trabajaba mucho los fines de semana. Hacíamos en aquel entonces mucha retransmisión deportiva. Bueno, partidos de fútbol, baloncesto, y viajábamos mucho. Era como una estrella del rock and roll. Y muchos hoteles también por las noches. Y entonces estudiaba y trabajaba. Y lo que decía Nerea, ¿no? Pues te pierdes muchas cosas. Los fines de semana, que con 20 años, bueno, con 22, 23 años, tus amigos están en la discoteca y a la jarana, pues yo estaba por ahí trabajando. Pero es que era lo que yo quería hacer en ese momento. Y al final hay que buscar eso. ¿Qué es lo que quieres hacer en ese momento? ¿Qué es lo que te apasiona? Eso que cuando alguna vez ves algún vídeo en redes que dice, ¿qué quieres ser de mayor? ¿No? Los niños... Pues quiero ser esto. No, ¿pero tú realmente quieres ser esto o eso es lo que a ti te has oído por ahí que crees que puede funcionar? Yo decía que quería ser diseñador siempre me ha gustado mucho el diseño, parece. Que quería ser diseñador de coches. Entonces, en aquel entonces, Pininfarina y todos estos no me llamaba mucho la atención. Pero luego empiezas a ver cosas y pues eso era más complicado, ¿no? Entonces, bueno, y me decanté por todo el tema creativo. Empecé estudiando sonido, que era pues bueno, la rama más quizás más difícil, más subjetiva, ¿no? De todas, yo creo, pero es que yo veía un estudio de grabación en los informativos y se me ponían los pelos de punta. Pero yo tuve la suerte de que con 18 años sabía lo que me quería dedicar y eso es muy complicado. Entonces, si ya has encontrado eso que te apasiona, intenta ver en el gráfico que os he enseñado si eso realmente que te mola, que dices, es que esto que me gusta tanto, a lo mejor puedo hacer de esto mi profesión. Porque estoy estudiando esto y esto me gusta mucho, pues mézclalo. Además, hoy la comunicación tenemos la suerte que es tan transversal que te puedes inventar cualquier emprendimiento casi. Yo qué sé, a alguien seguramente le interesa eso que tú ofreces. También es verdad que luego hay que venderlo, que no es fácil, ¿no? Se necesitan muchos... Creo que más que el dinero es más importante las habilidades, la actitud. Yo, por ejemplo, La actitud. Es más importante la actitud. Cuando me llaman de la universidad, tema prácticas, hemos estado un tiempo sin coger a nadie porque no podíamos ofrecer todo el tiempo que se merecen, porque para mí
tengo mucho respeto al tema prácticas, porque creo que esos 3 meses son súper clave para definir tu futuro, porque a mí me ayuda muchísimo, entonces pienso que así es. Y yo siempre digo lo mismo, yo quiero entrevistar a las personas que van a venir a estar con nosotros, porque vas a invertir un tiempo que no tienes, el conocimiento me da igual, como el que hice, pero lo que sí que me preocupa mucho es la actitud, porque es que es todo, es que al final la actitud es lo que te va a llevar a convertirte en algo o a ser una persona del montón. Y nosotros tenemos un valor en la empresa que para mí es la clave, que es el mejorismo. El mejorismo no es el perfeccionismo, pero el mejorismo es eso que te lleva a hacerlo lo mejor que puedes. Y hoy miras un trabajo que hiciste hace 10 años y dices, vaya castaña, pero para ti, tú hiciste lo mejor que pudiste, ¿no? Y eso yo creo que es clave, porque eso te hará que siempre estés un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y cuando te das cuenta, comparas lo que hacías con lo que haces ahora y dices, jolín. Y eso es la experiencia. Mi abuela dice que la práctica fa mestres, ¿no? Aún lo dice, que tiene 95 años y tenemos la suerte de tenerla. Pero es eso. La práctica es lo que te va a hacer que te conviertas en un gran profesional. Pero tú tienes que darlo todo siempre. Y eso es el mejorismo para mí. Y perdona. Y perfil profesional. Yo creo que hoy no es tan importante como hace 20 años la especialización, sino el tener un perfil más generalista porque hoy hay online y con la inteligencia artificial que acaba de llegar y nos ha pasado por encima a todos, es mucho más fácil aprender a hacer cosas sin ser especialista de esto. Y creo que hoy en día en las empresas se necesitan, depende, pero en muchas empresas se necesitan perfiles que resuelvan muchos problemas, que al final esto va de resolver problemas, y la empresa al final es cuando contrata a alguien, la contrata para resolver problemas, ¿no? Entonces yo sí que creo que una persona que sea muy resolutiva y que sepa hacer muchas cositas a un nivel menor que el especialista, pero que sepa de muchas cosas, para mí tiene más valor. Y si encima desde la empresa puedes enseñarle para que siga aprendiendo, mucho mejor. Vamos con una última pregunta. Un apunte también a aquellas personas que no dudéis en acercaros a vuestros ayuntamientos, cámaras de comercio. Hay también ayudas para ese primer paso, ¿no? A la hora de montar una empresa, al menos informaros. Muchos recursos son gratuitos de formación y os pueden echar una mano en ese primer momento si os animáis. Vamos. En el ámbito del emprendimiento se dice que hay que acudir a las 3 Fs. Family, como habéis comentado vosotros. ¿Qué más? Friends y fools, los tontos, los bobos. Yo quería, me llamo Lucía, muchas gracias por esta charla que nos habéis dado y que me ha parecido muy interesante. Y yo quería preguntaros que cuánto tiempo tardó vuestra empresa y todo en que fuera rentable y en verle como un poquito la esperanza, ¿no? Porque encuentro que le tienes que invertir tanta energía, por así decirlo, que llega un momento en el que no sabes muy bien si seguir o no o qué. Y me gustaría saber un poco cómo gestionasteis esta parte. Bueno, yo creo que no es una cuestión de tiempo y a partir de ahí es rentable. Yo creo que lo digo y lo repito, hay que seguir trabajando cada día. Como decía Carlos, hay que seguir reinventándote y seguir adaptándote al mercado y a las necesidades. Una empresa de audiovisual hace 10 años difícilmente habrá sobrevivido en la actualidad por cómo cambiará y por cómo está cambiando todo dentro de 5 o a lo mejor 2, ya veremos, ¿no? Si las nuestras en nuestro formato siguen siendo rentables. Entonces, yo no creo que haya, y aunque dijéramos, pues tardó 1 año o medio año, da igual, la mía será de una manera y en un momento de la trayectoria de esa empresa será de una manera. Y cuando nos reinventemos, a lo mejor es antes o a lo mejor tarda mucho más. Y en tu proyecto seguramente será diferente, porque es que eso depende tanto del proyecto y de la suerte. En todo, en la vida, en cualquier trabajo, depende de la suerte. Depende de la suerte que tienes de coger un proyecto o de trabajar con un cliente, depende de lo bien que te sale, depende de si has encontrado al cliente ideal. Hablo de clientes por mi área,
Depende de si has encontrado al cliente ideal y además has encontrado a las personas en el equipo que te pueden ayudar para ese proyecto, y encima depende de que no sé, de que tengas salud para estar ahí. Porque resulta que tienes todos los ingredientes, pero no sé, le pasa algo a un ser querido y tienes que hacer un paréntesis en el trabajo y tal. O sea que no creo que hayan matemáticas que te puedan decir cuánto vas a tardar en tener éxito. El éxito hay que seguir buscándolo día a día y hay que seguir trabajando día a día. Mira, yo te diría que lo de la rentabilidad, eso es un concepto para mí muy relativo. Porque ¿qué es que un proyecto sea rentable? Si al final tiras a gastos tu sueldo, pues igual la rentabilidad de tu proyecto es seguir aprendiendo y haciendo lo que no te permiten hacer en otro sitio para seguir formándote y llegar donde quieres llegar. Igual es ese tu objetivo. Entonces, bueno, otra cosa es que tú necesites un dinero para todos los días hacer caminar ese proyecto y no lo tengas, ¿no? Eso es otra historia. Pero que sea rentable. Bueno, la historia de casi todos los proyectos, bueno, sobre todo tecnológicos, que es lo que está más de moda ahora, no son rentables. De hecho, hay empresas muy gordas que siguen sin ser rentables, pero su guerra es otra. Ellos lo que quieren es, pues en algunos casos, que la empresa tenga cada vez sea valorada tenga una valoración más alta, ¿vale? Para acabar vendiéndola o lo que sea. O sea, al final hay que buscar cuál es el objetivo real de ese proyecto. Entonces, no sé, imagínate que tú dices, pues yo arranco un proyecto y me salen limpios todos los meses 600 euros. Y con 600 euros me permite seguir aprendiendo, que estoy aprendiendo un montón, estoy al lado de no sé qué persona que me ayuda muchísimo y en un año podré dejarlo y dar el salto a lo que yo estoy buscando realmente. Eso para mí sería rentable si te está acercando a tu objetivo. Entonces, y luego, como dice Nerea, no hay una fórmula exacta. Todo lo que hagas sobre el papel va a acabar por no coincidir y que está muy bien que lo hagas, los números, sobre todo para no llevarte sustos, pero yo creo que hay que tener mucha intuición y mucho sentido común, porque nadie te prepara para todo lo que va a venir. Entonces, el tomar decisiones, eso te va a tocar hacerlo día sí día también, y sentido común e intuición, porque es que cuando vas a contratar a alguien es intuición, cuando vas a hablar con una persona, por ejemplo, de prácticas y quieres conocerla y crees que en ese proyecto interno va a funcionar, es intuición. No lo sé. Ya sé que tú te gustaría una respuesta que dijera al año y 2 meses, pero yo te animo a que me escribas. Si tienes un proyecto, me da la sensación que lo tienes, pero bueno, no lo sé. Que me escribas, que hagamos una videollamada, me cuentes lo que sea y entonces ahí hacemos más acercamientos si quieres. A mí me encanta hablar con personas que tienen proyectos y que quieren emprender, porque creo que es súper chulo. Y es que además es lo que decía Nerea, es la ilusión de estoy haciendo lo que me gusta y veo que voy dando pasos. Nosotros, o sea, la rentabilidad que tenemos hoy en día, te diría que es 0. O sea, para mí no estamos en el punto al que yo quiero llegar, pero veo que se va mejorando, que hay muchos proyectos, que hay muchas posibilidades y oportunidades y que vas creciendo. Entonces, al final la rentabilidad, pues bueno, si imagínate, es una tontería muy grande, ¿no? Pero imagínate que nuestra empresa da todos los meses un beneficio de 2.000 euros y tú coges tu sueldo y te lo levantas ese precio, la rentabilidad te la acabas de cargar. Entonces, que está muy bien la pregunta, pero que es todo tan relativo. Bueno, pues ahora sí no tenemos tiempo para más. Muchas gracias, Carlos, Nerea, por acompañarnos. Y no nos mováis porque seguimos rápidamente con el acto con el que cerramos, que es este diálogo, la profesión audiovisual en la radiotelevisión pública valenciana. Gracias.